Hola amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder. Escuchar, oír, ver. Hoy continuamos con el libro Diario de un alumno de Stanley Knott, parte 8. En abril zarpé para Londres, mientras miraba cómo se alejaba el perfil de las torres de Nueva York. Repasé las experiencias y los acontecimientos de los últimos 6 meses. En la vida uno a veces atraviesa por desiertos emocionales, terrenos áridos donde nada ocurre. Otras veces las experiencias e impresiones se acumulan. Por momentos uno se halla en un oasis, en otros en una selva entre animales salvajes. Los meses, las semanas y los días parecen convertirse en años. En mi caso, había estado viviendo en un país de abundantes experiencias emocionales y mentales. Fue bastante extraño que hubiese encontrado un maestro y una enseñanza precisamente en Nueva York, donde nunca hubiera esperado encontrar algo de contenido interior. En mi primera visita en 1919, aunque me gustó la gente, la ciudad como lugar de residencia me pareció repulsiva. Tuve el mismo sentimiento en mi segunda visita y la ciudad me es todavía más ajena que ninguna otra capital, incluyendo Pekín. Aunque todavía me disgusta como ciudad, siempre pienso en ella con un sentimiento de agradecimiento porque me siento endeudado. Como Gurdjieff solía decir, todo palo tiene 2 puntas, una buena y otra mala. Nueva York es una ciudad temible y como toda gran ciudad, un centro de tensión. Una gran ciudad es como un dínamo que succiona la energía de millones de seres humanos, a quienes la naturaleza agrupa en grandes cantidades y en ciertas partes del planeta como hormigas y termitas en sus gigantes colonias. Todo ello sin duda para un propósito cósmico. Las termitas que han sacrificado su vista, su sexo y su libertad al Estado, sin duda aluden con orgullo al tamaño de sus ciudades, tal como algunos neoyorquinos y londinenses se jactan de que sus ciudades sean las más grandes del mundo. La posición de Francia e Inglaterra frente a Norteamérica es comparable a la de la antigua Grecia frente a la joven Roma. Por cientos de años, después de que Roma se convirtiera en una gran potencia, Grecia siguió ejerciendo una enorme influencia sobre ella y sobre los nuevos pueblos que surgieron en Europa. Apenas llegué a Londres, escribí al prioré para preguntar si podía ir a trabajar allí. Mientras tanto, ordené mis asuntos financieros. Aunque parte de mí aún deseaba ir al instituto de Fontainebleau, la otra parte se resistía. Al no recibir respuesta, esta otra parte comenzó a proponerme todo tipo de razones para no ir. Después surgieron la timidez, el miedo a lo desconocido y a lo desacostumbrado. ¿No debería yo ocuparme de mis negocios en vez de perder mi tiempo en algo que en definitiva podría resultar ser solo otra doctrina más? Durante una semana o 2 continuó esta lucha entre el sí y el no. Y al final algo en mí, a la gracia de Dios, me movió a ir. Llegué a Fontainebleau y tomé un coche de caballos. Mientras el caballo trotaba calle abajo, mis emociones fueron removidas como por una cuchara. Y todo se grabó tan fuertemente en mi aparato receptor que las impresiones están aún tan claras hoy como entonces.
el resplandor del sol, los frondosos árboles, el tintineo del pequeño tranvía de Samoa, el canto de los serruchos y el dulce olor fresco del aserrín en el aserradero, las casas, la gente y el sombrío castillo del príncipe Orlov. El coche se detuvo frente a un gran portón y el cochero dijo: «Priure». Le pagué y de puro nerviosismo le di una propina que lo hizo quitarse el sombrero. Por encima de la tapia pude ver el suave tejado del castillo y desde el patio vino el sonido del salpicar de una fuente, un sonido agradable en aquel caluroso día de primavera. Al lado de la puerta de la conserjería había una campanilla con las palabras «Sonne fort», y así lo hice y esperé. No oía nada. Toqué otra vez. Y después de un rato aparecieron 2 niños y sin decir palabra cogieron mi equipaje y lo pusieron en la conserjería. Y el mayor, que se llamaba Valya, me indicó que me sentase. Ellos desaparecieron. Pasó un largo rato y mientras estaba sentado me dejé penetrar por las impresiones y pronto sentí algo muy inhabitual en la atmósfera. No sabía si era el resultado de algo dejado por los antiguos monjes o por la pequeña corte de la señora de Maintenon, o por el trabajo de Gurdjieff y sus alumnos, pero era similar a lo que uno siente en las iglesias y templos antiguos, y supe que al venir aquí, mi deseo más profundo, aunque inconsciente e informulado, me había sido concedido. La aparición de la señora de Hartmann, que entró y me estrechó la mano, cortó el hilo de mis reflexiones. ¿Recibió el señor Gurdjieff mis cartas?, pregunté. He estado esperando una respuesta. ¿Sus cartas?, dijo ella. El señor Gurdjieff no contesta cartas. ¿Por qué esperar tanto? Regresamos hace ya 3 semanas. Bien, le enseñaré su habitación. Quizás desee descansar. ¿Sí? Perdone, tengo mucho que hacer. Me llevó a mi habitación, que estaba en el primer piso, lujosamente amueblada al estilo francés antiguo. Mi ventana daba a los grandes céspedes y sombreadas veredas, canteros de flores y pequeños estanques, todos relucientes bajo el resplandor del sol. Y más allá, el bosque. Me apoyé en el alféizar de la ventana y llenándome de tanta belleza, toda la tensión y aprensión se desvanecieron. Una vez más, el Pilgrim's Progress me vino a la mente. Cita. Entonces Christian pasó, aunque lleno de temor, a los leones. Siguió cuidadosamente las instrucciones del vigilante y oyó, sí, los rugidos de aquellas fieras, pero ningún daño recibió. Batió palmas y en 4 saltos llegó a la portería del palacio y preguntó a vigilante: «Christian, ¿de quién es este palacio? ¿Me será permitido pasar en él la noche?» Portero: «Este palacio pertenece al señor del Collado y ha sido construido para servir de descanso y seguridad a los peregrinos. ¿Y tú, de dónde vienes y a dónde vas?» Christian: «Vengo de la ciudad de destrucción y me dirijo al monte Sión, mas la noche me ha sorprendido en el camino y desearía, si en ello no hubiese inconveniente, pasarla aquí».
Portero. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. Ahora me llamo Cristian. Mi nombre anterior era Sin Gracia. Desciendo de la raza de Jafet, a la cual Dios persuadirá de morar en los tabernáculos de Sem. Portero. ¿Cómo has llegado tan tarde? El sol ya es puesto. Cristian. He tenido 2 grandes desgracias. Primeramente, me dejé rendir del sueño en la ensenada de la Cuesta del Collado, y como si esto no hubiese perdido bastante tiempo, durmiendo se me cayó de las manos el diploma, cuya falta no noté hasta que estaba en la cima, de la cual tuve que volver, y gracias al Señor lo encontré. Estas han sido las causas de mi tardanza. Fin de la cita. Después de haber descansado, fui al bosque donde había mucha gente atareada cortando matorrales, limpiando la tierra, quemando basura o cortando troncos. Una joven a la que había conocido en Nueva York dejó su trabajo para saludarme. Gurdjieff pasó, pero después de mirar hacia donde yo estaba, no me hizo más caso, como tampoco los otros. Y algo desalentado me alejé. Al sentir la necesidad de compañía, me uní a uno de los grupos de trabajo tratando de ayudar un poco hasta que sonó la campana de la torre y todos fuimos a tomar el té. Durante los primeros días dormí en mi habitación, en el, entre comillas, Ritz, como lo llamaban los alumnos, los dormitorios lujosamente amueblados donde se instalaban a los invitados y a los recién llegados. Desde allí me cambiaron arriba, al, entre comillas, corredor de los monjes. Y más tarde fui trasladado de nuevo al último piso, a lo que solían ser las habitaciones de la servidumbre, que daban al patio de los establos y era llamado, entre comillas, Callejón de las Vacas. Era libre de hacer lo que quisiera y aparentemente nadie me hacía caso, pero quería trabajar. Y cuando pregunté qué podía hacer, me dijeron que ayudara en el bosque. Y entonces me uní con un grupo o con otro. He dicho que, entre comillas, aparentemente nadie me hacía caso. Y en realidad, todo lo que hacía, la forma como lo hacía y lo que decía, era comunicado a Gurdjieff. Había oído sobre el duro trabajo físico y muchos alumnos de tipo intelectual lo encontraron extremadamente duro. En cuanto a mí, acostumbrado a largas horas de trabajo como peón en Australia y a la vida de las trincheras en Francia, esto no era nada difícil, y me encontré muy a gusto en tales condiciones. Pero aún tenía que descubrir lo que era trabajar, aún de manera semiconsciente. Al hacer los movimientos por las noches, experimentaba una satisfacción física, emocional y mental como nunca me había ocurrido antes. Incluso cuando hice danzas folclóricas con los campesinos de Europa Central y de Rusia. Había algo nuevo en estas danzas, algo que no era ni folclórico ni clásico. Sin embargo, tenía algo de los dos. El baile de salón y el jazz que me habían apasionado y en los que me habían considerado bastante bueno, ahora me parecían necios y sin sentido, hasta subhumanos. Al pasar el tiempo y al aprender más de los movimientos y danzas, más disfrutaba de la buena danza clásica, de la danza folclórica y del ballet, y disfrutaba menos del baile, entre comillas, moderno. Puede ser que esto fuese una de las pequeñas cosas que subconscientemente tenía miedo de perder. A propósito, después de haber estado en el Piuré cerca de un mes, un viejo amigo con el que había trabajado en Rusia, el joven príncipe M,
me invitó a una fiesta en un cabaret de Montparnasse, y aunque disfruté de su compañía y la de sus amigos, la atmósfera del lugar y el baile me hicieron sentir físicamente mal. Finaliza aquí la parte 8. Continuará. Gracias por haber escuchado.